Bendiciones, qué bueno que nos acompañas para escuchar lo que Dios tiene para enseñarnos a todos y nos incluimos a nosotros. Está atento y atenta al mensaje que Dios puso en nuestros corazones para que edifiques tu alma y para que te alinees con los planes que Dios tiene para tu vida. Como dice este programa, nosotros aquí lo que traemos es la palabra de Dios para ayudarte a que tú puedas vivir para Cristo. Así que hoy tenemos una secuela o tenemos un seguimiento de un tema que Dios puso en nuestro corazón y todavía no nos ha dejado que lo soltemos. Así que nosotros vamos a estar aquí hablando hasta que Dios nos diga sobre este tema todo lo que tengamos que hablar. Y es de suma importancia que nosotros apliquemos lo que vamos a estar hablando hoy para que podamos agradar a Dios en todas nuestras conductas. Hoy vamos a estar hablando de conductas, vamos a estar hablando de cómo nosotros nos debemos comportar para que representemos bien al Señor, que nuestra conducta sea una conducta puramente cristiana como Dios dice que es. Como dicen los americanos, a godly behavior, ¿verdad? Un comportamiento que viene del trono de la gracia porque está dirigido por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que debe reinar en nuestro corazón. Así que, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? La paz del Señor, Zulma, qué alegría poder estar contigo otra vez. Me encanta y me regocijo cada vez que el Señor me da la oportunidad de compartir este espacio contigo, de servir al pueblo del Señor y de compartir las cosas que Él nos ha enseñado, a ti y a mí. Y a mí me las ha enseñado algunas de ellas a través de ti, a través de ese don de enseñanza que el Señor te ha dado y de tu capacitación como parte del equipo del ministerio del hermano Alberto Motesi, el ministerio Salvemos la Familia, al cual yo estoy muy agradecido porque forma parte de ese proceso de formación que Dios tuvo conmigo. Gracias por acompañarme. Yo me siento privilegiada de tener una persona, y ahora lo digo para los que nos están escuchando. Yo conozco al pastor Pedro hace, yo creo que como 20 y pico de años que nos conocemos, ¿verdad? Cierto. Y una de las cosas que yo siempre se lo digo a él y lo digo públicamente, una de las cosas que yo le reconozco al hermano es que él tiene tan claritita la palabra de Dios en su corazón en términos de lo que es el orden de Dios para la familia. Por eso los invitamos, por eso le pedimos que nos acompañe, porque así se ve una perspectiva y usted no va a decir, usted dice eso porque es mujer, y aquí no se trata de que seamos mujer o seamos hombre, pero sí el que una persona que es la cabeza del hogar pueda conversarnos y decirnos cómo es que se ejecuta el plan de Dios dentro del núcleo familiar, para mí es bien importante. Así que por eso estamos juntos, por eso Dios nos ha permitido que trabajemos juntos y por eso hoy vamos a estar hablando de conductas que tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando de algunas de las conductas que nosotros reflejamos dentro de la familia de la fe, como dentro de la comunidad, como dentro también de nuestra familia de sangre. Así que le pedimos al Espíritu Santo, como oramos, ¿verdad?, que nos dirija para ir cubriendo los temas que sean propicios para el que nos va a estar viendo en este programa. A mí me gustaría, Pastor Pedro, que tú nos hablaras un poquito de cómo es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo nos guía a nosotros a que nosotros podamos comportarnos o conducirnos de alguna forma. ¿Qué influencia? ¿Cómo podemos nosotros entender este concepto que es tan relevante para la vida de nosotros los creyentes? ¿Tú puedes elaborar un poquito sobre eso? Con gusto. Mira, yo pienso, hermanos míos, tal vez usted ha conocido un poco de la Biblia, ha escuchado hablar de Jesús y ha escuchado hablar de un mensaje de salvación. Pero además de eso, el ser cristiano envuelve, primero que nada, un nuevo nacimiento. La Biblia dice que cuando aquel fariseo fue donde Jesús, aquel fariseo se llamaba Nicodemo,
fue a hablar con él acerca de lo mucho que él admiraba a Jesús. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacer es del agua y del espíritu, lo que representa que el agua es del bautismo, pero también habla del nacimiento del espíritu. Cuando nacemos del espíritu, estamos naciendo del espíritu de Dios. Y ese nuevo nacimiento del espíritu de Dios se evidencia, se manifiesta a través de una conducta renovada, diferente. No nos parecemos al resto de la gente que todavía no ha nacido de nuevo. Y no nos parecemos no por la forma en que nos vestimos, ni por la forma en que caminamos. No nos parecemos por la forma en que nos comportamos. Porque la base de nuestro comportamiento es el mandamiento de Jesús de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Una vez que usted entiende que el evangelio y la vida cristiana se resumen en dos mandamientos. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús dijo, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que usted entiende esas dos cosas, el Espíritu Santo comienza a trabajar en usted la manifestación de esas dos cosas. Sin el Espíritu Santo no hay forma de que usted y yo cambiemos, hermano. Podemos tomar cursos de modificación de conducta, podemos ir al psicólogo, al psiquiatra, pero realmente el cambio espiritual solamente el Espíritu Santo lo puede lograr dentro de nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo entra a nosotros y ese conocimiento de la palabra de Dios entra a tu mente, tú comienzas a reflejarlo. Cuando antes algo te provocaba enojo y tú en ese enojo lo manifestabas con insultos, lo manifestabas con agresividad, tirando cosas y rompiendo cosas, ahora tienes dominio propio. Amén. Porque fíjate que el dominio propio es una de las cosas que nos da el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ese dominio propio me permite tomar control de mí mismo, decir, esto me enoja, pero yo no puedo ser violento hacia mi prójimo. Yo no puedo ofender a otra persona utilizando un lenguaje soez, un lenguaje que hiere, que marca a la persona. Porque, mire, hay gente que dice las palabras se las lleva el viento, pero eso está incorrecto. Las palabras se quedan en el corazón. Y cuando se quedan en el corazón producen raíz de amargura. Hay un dolor. Usted es como cuando usted estruja un papel. Por más que usted trate luego de plancharlo, no va a quedar igual. Exacto. Cuando usted habla una palabra ofensiva, esa palabra ofensiva estruja el corazón de la otra persona. Esa persona que confiaba en ti, esa persona que habitaba contigo con tranquilidad, ahora dice, esta persona hay que tener cuidado, hay que velarla. No. Deja que el Espíritu de Dios venga sobre ti para que tú veas cómo tu conducta cambia. Amén. Eso es bien importante que lo hayas mencionado y yo quiero que repasemos algo que dijimos en algún otro programa y es que lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos, Él no nos está pidiendo algo que es imposible para nosotros, porque entre una de las cosas que habíamos hablado hace un tiempo atrás es que fuimos salvos por gracia y la gracia es ese regalo, pero también el regalo incluye darnos la capacidad a través del Espíritu Santo de poder alcanzar, lograr o llegar a la altura de lo que Dios dice que nosotros somos, ¿verdad? Si dice que nosotros podemos perdonar porque Él lo dijo, Él es el autor de nuestra vida. ¿Cómo le vamos a no creer? O sea, una de las cosas importantes que habíamos hablado era que nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo y creerle a Dios lo que Él dijo, creerle lo que Él dijo. Y Él dijo que nosotros podíamos amar, que podíamos perdonar, que podíamos hacer una serie de cosas. Y entonces hoy día en este programa vamos, pienso yo, que a dar comienzo a hacer una listita de algunos de los, yo le llamo resabios, que se nos quedan
cuando nosotros venimos a Cristo y entonces a lo mejor adornamos las cosas, pero no entramos en la profundidad. Y Pedro, fíjate, yo pienso que a veces lo que sucede es que nosotros no queremos mirar hacia adentro de nosotros para reconocer cuáles son las grietas y las cosas que nosotros tenemos y trabajar con ellas. Bueno, imagínate, Adán, cuando Dios le reclamó, él dijo, la mujer que me diste fue la que me hizo hacer esto. Y eso se ha perpetuado en nosotros y cuando nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que sobrepasar eso y no estar diciendo, no, yo no lo puedo hacer, yo soy así, yo nací de esta forma, eso fue como me formaron en mi casa. No, cuando nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, es un proceso porque no es una varita mágica que hoy yo nací de nuevo y mañana ya soy totalmente diferente en mis conductas, pero sí yo tengo la capacidad de empezar a identificar cosas que son rezagos, que son malas costumbres, que son cosas que ofenden a Dios y que nosotros no las podemos justificar con la palabra. Porque, dos cosas, discúlpame, Zulma, dos cosas te quiero mencionar acerca de eso. La primera es que fíjate que Jesús mismo, cuando está hablando de esa conducta que tú me hablas, donde es más fácil mirar al otro que lo que yo tengo que mirar dentro de mí, él dijo que tengamos cuidado y de que antes de sacar la paja en el ojo del hermano, saquemos la viga que está en nuestro propio ojo. Exacto. Ahí Jesús hizo una comparación. Lo que llamamos es una exageración, ¿verdad? Porque no podemos tener una viga en el ojo, pero Jesús lo que quería decir era, tu conducta es peor que la de tu prójimo. Antes de corregir a tu prójimo, corrígete a ti mismo. Y por otro lado, cuando tú me dices que hay gente que alega, ¿verdad? Que ellos nacieron así. Pues mira, tú sabes qué pasa. Que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios diciéndoles que no nos conformemos a este siglo. Amén. Que no imitemos la conducta de la gente con la que vivimos, sino que renovemos nuestra mente por medio de la transformación de nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar lo que hay en nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Porque la mente es, alguien la ha comparado con una esponja, ¿verdad? Que absorbe todo lo que tú le pongas. Pero lo que tú alimentes tu mente, eso es lo que tu mente va a producir en conducta. Si tú estás continuamente viendo acción, viendo películas y canciones donde mato, donde disparo, donde ando con armas, ¿cómo va a ser tu conducta? Es una conducta de guapetón, como decimos allá en Puerto Rico. Claro, y desde la perspectiva profesional, nosotros decimos que al tú hacer eso, tú normalizas la violencia en tu vida, o sea, la ves normal porque estás acostumbrado a verla. De eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, de no ver normal lo que no es normal. Por eso es que el filtro que nosotros tenemos que tener es la palabra de Dios. Por Amén. Eso es que tenemos que estudiar la palabra, porque ¿cómo tú vas a filtrar? ¿Cómo tú vas a hacer un café si no le pones el filtro? Se te van los granitos del café para el agua, ¿verdad? Igualmente, así, si tú no filtras la vida por la palabra de Dios, se te van a ir muchos granitos que no deberían estar ahí. Totalmente de acuerdo. Y nosotros tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos y empezar a mirar. Y mira, a mí me ocupa y quiero que si te parece que vayamos haciendo como mención de algunos ejemplos, ¿verdad? Pero a mí me ocupa que nosotros dentro de la iglesia, vamos a decir, dentro de la comunidad religiosa que nosotros estemos, que nosotros tratemos de aparentar que estamos bien, pero no nos miramos y no somos honestos, no somos humildes. Esa es la humildad que dice la palabra, ¿verdad? La humildad es que nosotros podamos rendirnos
ante la presencia de Dios y decirle, mira, Señor, de verdad que estoy yo solo, no puedo, o sola no puedo. Yo necesito tu apoyo y sé que lo tengo para yo romper con este hábito conductual que yo tengo que no es apropiado. Estábamos hablando de la violencia. Yo me acuerdo una vez que yo estaba hablando esto en un seminario que yo estaba dando y sale este hermano que tú sabes siempre cuando tú estás dando una conferencia hay los que llamo los what if, los que son y sí, ¿verdad? Y te hacen de esas preguntas como le hicieron a Jesús para ver si te cogen en algún desvarío. Y él dijo, ¿y usted cómo que está hablando de la violencia y cómo me va a decir la gente que nace que ya son violentos de por sí? Y yo tuve que quedarme como en silencio un momento y lo estoy diciendo para contarles de cómo el Espíritu Santo te da respuestas para cosas que si tú las contestas en tu propia prudencia, a lo mejor no arreglas la situación. Y yo me quedé en silencio y le pregunté al Señor qué contesto, ¿verdad? Y me quedé esperando. Fue una cosa de segundos porque el Señor tampoco se tarda 10 años en responderte cuando tú tienes una pregunta. Y el Señor me guió a que yo le dijera una escritura como Jesús. Es que yo después que salí de la actividad, me acordé de esa escena de Jesús cuando él, porque tenía palabra en su espíritu, le rebotó al diablo con la palabra misma. Entonces, yo le dije al hermano que me estaba debatiendo respecto a la violencia, que yo en mi interpretación clínica entiendo que el hombre era violento y él estaba justificando su conducta, ¿verdad? Pues yo le dije, ¿habrá algo imposible para Dios? Y no le dije nada más. Él no pudo argumentar porque el Espíritu Santo no permitió que se le contestara nada para, como decimos aquí en este país, darle tela para que él cortara, ¿verdad? Se le contestó con una escritura y entonces ahí él no tenía nada que debatir porque yo le estaba diciendo la palabra, no podía debatirme nada más, pero me indicó a mí que en esa área de la violencia yo puedo entender que nosotros, y en el área de la violencia y en otras conductas, ¿verdad? Que nosotros nos justificamos y le buscamos, a veces le buscamos hasta escrituras que están totalmente fuera de contexto para nosotros sustentar lo que estamos haciendo. Y estoy hablando específicamente dentro ¿verdad? De las organizaciones eclesiásticas, que hay gente que todavía, y ahí es donde a mí me preocupa, Pedro, que todavía no han podido entender que nosotros, una de las cosas que Dios espera de nosotros cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, es que nosotros entendamos nuestra vulnerabilidad, que nosotros somos vulnerables. Y una vez yo puedo entender que yo soy vulnerable y que yo tengo áreas débiles, que yo necesito el acompañamiento del Espíritu Santo y de mi Dios para yo poder ser libre de eso, pues entonces ahí yo empiezo a tener la conducta nueva que Dios quiere, ¿verdad? Tenemos entonces nosotros que mirar y examinarnos, empezar primero por nosotros mismos. Yo traigo ejemplos aquí que estamos, ¿verdad? Como que mencioné, pero es para ilustrar, porque el punto es que nosotros tenemos que empezar, como bien dijiste tú, miremos nuestra vida primero. Miremos nuestra vida y filtremos nuestra vida con la palabra de Dios. Y entonces así nosotros podemos saber si la conducta que nosotros estamos exhibiendo es una conducta propia de un creyente y seguidor de Cristo o es una conducta que es un arrastre, un lastre que yo traje de mi vieja criatura. O es que yo estoy justificando esa conducta con
A veces con escritura, ¿verdad? A veces con escritura la gente justifica. Voy a traer otro ejemplo y quiero que tú me reacciones. Una de las cosas que a mí me ocupa mucho, mucho es la gente no se atreva a decir, por ejemplo, que no se atrevan a decir y hablar que tienen pensamientos suicidas, por ejemplo, porque están dentro de la iglesia, cuando por el contrario debería ser ese lugar donde fuéramos nosotros el refugio, el lugar seguro para darle ánimo, esperanza y trabajar con la persona para que pueda superar ese pensamiento de derrota, ¿verdad? Tú me puedes reaccionar, Pedro. Sí, sí, amada. Miren, hermanos, yo creo que hemos perdido la oportunidad en muchas instancias de que la iglesia sea el hospital de Dios. Cuando tenemos una iglesia que todo es ceremonia, que todo es fiesta, que para usted llegar a la iglesia usted necesita estar contento y brincando, como decimos allá en Puerto Rico, y disculpe mis frases, ¿verdad? Brincando en una pata. Porque si voy a la iglesia triste, los hermanos me van a juzgar, me van a acusar, me van a señalar, van a estar insistiéndome. Tenemos un problema en esa congregación porque realmente la iglesia es un lugar donde se reúnen gente que son pecadores, que se arrepintieron y que están en este momento buscando un lugar donde puedan recibir apoyo mutuo, donde el Espíritu Santo pueda hablarles a través de la palabra y donde pueda transformarlos. Pero si usted no tiene un espacio de confianza en su iglesia, yo me pregunto si usted está en la congregación apropiada, porque necesitamos tener la confianza con nuestros pastores, con nuestros líderes. Mira, hermano, si usted no puede ir donde su pastor y abrirle su corazón y decirle, pastor, estoy luchando con esto, estoy luchando con pensamientos depresivos, estoy luchando con ansiedad, pastor, no puedo dormir por las noches, ayúdeme a orar, ore conmigo. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Porque la iglesia tiene que ser más que un centro evangelístico. La iglesia no solamente puede atender a los inconversos, también tiene que alimentar el rebaño del Señor. Porque si ustedes recuerdan, cuando el Señor llamó a Pedro para que fuese el pastor, ¿verdad?, de su rebaño, en un momento le dijo, apacienta mis ovejas, en otro le dijo, alimenta mis corderos. Hay un trabajo que el pastor tiene que hacer con ese rebaño. Y si el pastor únicamente le preocupa que la iglesia crezca y que la iglesia crezca, pero no está cuidando el rebaño del Señor, recuerde que el Señor va a pedir cuentas por su rebaño, porque esas son ovejas del Señor. Amén. Porque cuando usted, no importa a qué iglesia usted vaya, yo no le estoy preguntando si usted va a la iglesia católica, si usted va a la iglesia evangélica. No, si usted cree en Cristo, usted es parte del rebaño del Señor. Amén. Así que necesitamos que la iglesia vuelva a ser ese hospital de Dios para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, porque para eso vino el Señor. Zulma, me viene al espíritu esa palabra que Jesús dijo cuando fue al templo. No sé si recuerdas que él le fue dado el libro del profeta Isaías y comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buena nueva a los pobres, a predicar apertura de la cárcel a los cautivos, a vista a los ciegos, tantas cosas poderosas. Amén. Sin embargo, a veces nos quedamos en predicar desde nuestro altar, Cristo te ama, Cristo quiere que tú seas salvo, y ese es el parte del mensaje del evangelio. Pero hay hermanos que ya son salvos, ahora necesitan aprender a vivir vida cristiana. Y qué bueno que Dios a ti y a mí nos ha permitido tener este programa que se llama Viviendo para Cristo. La función nuestra es enseñarte ese proceso, ayudar a la iglesia a que pueda enseñar a vivir para Cristo.
Pues fíjate, viene a mí, y claro, no podemos exhaustivamente discutirlos todos, pero viene a mí unos temas que me gustaría, Pedro, si te parece, que continuemos esta parte de la conducta, cómo el Espíritu Santo afecta para nuestra conducta, que nosotros la revisemos y mejoremos, ¿verdad? Pero viene a mí todos los prejuicios que dentro de la iglesia existen respecto a unos temas sociales. Recuerda que yo soy de profesión trabajadora social y yo me he encontrado tanto en mi profesión como en mi función de consejera cristiana, ¿verdad? Me he encontrado que estamos fallándole a Dios en el asunto de nosotros poder tener misericordia y amar conforme a como dice la palabra a los que tienen problemas de salud mental, a las personas que son víctimas de violencia en su hogar, de violencia familiar, ahora le llaman violencia de género, ¿verdad? Que es que dentro de su hogar no hay el concepto de respeto a ese otro ser humano. Entonces, a mí me gustaría que nosotros ampliásemos todas estas cosas en una futura ocasión, porque nos quedamos cortos, porque es media hora, y me parece que, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que poner a pensar, ¿qué vamos a hacer cuando viene alguien y no cae dentro del paradigma que yo personalmente tengo y no el de Dios? Una vez yo estaba dando una conferencia sobre esto, porque esto es algo que me apasiona a mí, Pedro. Y yo estaba usando unas diapositivas y unas cosas, y yo le puse una foto de un joven que tenía el pelo pintado en muchos colores y eran como unos picos así, el pelo así parado, ¿verdad? Y bien atípico a lo que hay dentro de las iglesias. Entonces yo le puse esa foto y yo le digo, ¿qué vamos a hacer si nos entra una persona así a la iglesia? La vamos a sentar en el último asiento porque distorsiona lo que se ve aquí de lo que somos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con una persona que entre con aliento a alcohol? ¿Qué vamos a hacer con una persona que esté en crisis de salud mental? ¿Qué vamos a hacer con una adolescente embarazada? Amén, como fue el exacto. caso de María, la madre de Jesús. Ajá. O sea, nosotros tenemos que empezar a analizar y empezar a escudriñar nuestro corazón, porque vuelvo y repito, traemos arrastres y lastres que los queremos poner y sustentar con la palabra de Dios, y no son cosas bíblicas. Yo he tenido que bregar con familias donde hay violencia intrafamiliar, y Pedro, la marca que se le hace a los niños que están en esos escenarios donde hay violencia constantemente, es lo que hablamos hace un ratito, que se normaliza. Ya a lo mejor tú vienes y estás viendo un video, un juego, una película de mucha violencia y ves que eso es normal y ya no te importa que le tiren 3 tiros a alguien, y si ves las noticias que mataron a alguien con una ráfaga de tiro y no te importa. Pero ¿y cuando es dentro de las 4 paredes de la casa? Que es la ráfaga de palabras hirientes, irrespetuosa, de que tú no honras a tu pareja, que tú no honras a Dios cuidando tu pareja y tu familia, que tú no cubres las necesidades básicas de esa familia, que es dirigirlo. Mira, mi concepto de familia, que no es mío, no debo ni decir mi concepto. El concepto de familia de Dios es que tú estás en ese contexto para que los adultos sean los líderes que lleven a esos niños a enamorarse de Cristo y a descubrir cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo para que la ejecuten en un momento de su vida. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo esas cosas nosotros, o solamente estamos metidos en 20 actividades, en 20 comités, yendo 8 días de la semana a la iglesia? Y lo estoy diciendo exageradamente, pero es que me refiero que hay días que están todos los días de la semana en la iglesia, pero no sacamos ratito para la familia. Nos sacamos ratito para conversar. Yo me recuerdo una vez, y ya estamos casi finalizando, pero yo me recuerdo una vez una señora que vino
a mi oficina de consejería y ella estaba bien abatida, bien abatida. Y entonces, cuando nos pusimos a analizar, ella me decía, pero es que yo no sé por qué mi marido está molesto conmigo, él no es creyente y él está molesto conmigo. Si yo antes de irme para la iglesia, yo voy todos los días que hay servicio, pero antes de irme yo le dejo la comida hecha, yo le dejo todo y cuando yo escudriñando más, el pobre señor comía el mismo menú todos los días porque ella por avanzar hacía lo que era más rápido y le dejaba el plato listo, pero el señor tenía que comerse lo mismo todos los días. Entonces, yo entiendo que nosotros estamos haciendo las cosas creyendo que estamos adorando y alabando al Señor, lo estamos haciendo mal y tenemos que arreglarnos. Yo te lo digo sinceramente, estoy bien seria con esto y creo que debemos seguir hablando para dar más ejemplos porque nos quedamos cortitos. Este es como el apresto, ¿verdad que sí? Esto es la punta del iceberg, como dicen por ahí. Exactamente. Pero otra vez, hermanos, lo que nosotros queremos y que usted entienda hoy es que su conducta tiene que cambiar. Hay un corito que cantábamos hace muchos años atrás, que a mí me encanta, porque usted sabe que dice, las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén. Hermanos, si no ha habido un cambio, tenemos que cuestionar si realmente ha habido un encuentro con Jesús. Todo el que se encontraba con Jesús cambiaba. Amén. El mejor ejemplo bíblico de esto es el caso de Zaqueo. Jesús fue a casa de Zaqueo y no tuvo que decirle mucho. Cuando Zaqueo terminó de comer con Jesús, se levantó él y dijo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y a los que les robé, les voy a devolver cuadruplicado. Oiga, eso envuelve un concepto de restituir al agraviado. Amén. Yo me pregunto cuántos estamos practicando eso. Porque cuando usted ofende a alguien y luego le pide perdón a Dios, esa persona, ¿usted cree que ya se acabó ahí el problema? No, esa persona hay que pedirle perdón. Tenemos que humillarnos delante de la persona que ofendimos, que herimos. Y si usted hizo una mala jugada, si usted tomó lo que no era suyo, usted tiene que devolverlo, usted tiene que restituir, porque no basta con decir, pues de ahora yo soy nueva criatura. Eres nueva criatura, pero tienes unas cosas que dejaste mal y que hay que corregir. Exacto, yo me alegro que lo hayas traído, porque en la próxima vez que estemos hablando tenemos que retomar esto. Y es que cuando nosotros venimos al Señor hay una transformación, pero sí es cierto que el Señor, Él ya no mira nuestros pecados pasados, pero sí nosotros hemos lastimado, hemos dañado, hemos robado, hemos mentido, hemos hecho tantas cosas que tenemos que demostrarle a todo eso que nosotros tocamos negativamente que hay un cambio en mi ser. Y de eso tenemos nosotros que hablar. Amén. Yo te invito que si esto ha tocado tu vida o piensas que alguien puede beneficiarse, que te suscribas al canal y le dejas la campanita para que puedas recibir noticias cuando nosotros subimos los videos. Y le voy a pedir al pastor que ore por los que han sentido fuerte convicción en su corazón de que quieren ser parte de la familia de Dios, que es lo mejor que puedes hacer. Óyeme, lo que va a pasar aquí es que te vas a comprar un ticket para la vida eterna. Te vas a comprar el ticket para entrar a la vida eterna. Y nosotros cuando queremos ir a algún lugar, estamos buscando cómo alcanzar para comprar ese ticket y llegar al lugar, sea el cine o sea lo que sea. Pero este es un ticket para la eternidad. Cuando tú le das tu corazón a Cristo y decides que hay una transformación en tu vida, tienes ese ticket para la eternidad. Vive una vida plena como Él quiere que nosotros la vivamos y estamos aquí para ayudarte. Así que, pastor, ¿tú puedes ayudar a los que quieran tomar la decisión por Jesús con una oración? Amén. Déjame terminar con una aclaración que yo creo que es importante porque el Espíritu la trajo a mi corazón. Fíjate que nosotros no actuamos de maneras buenas. Este cambio de vida del que te hablamos
no es un requisito para recibir la salvación, Ajá. sino que es una evidencia de que ya la recibí. Es importante que tú entiendas esto. Con buenas obras no estamos tratando de comprar la entrada, porque solamente Jesús pudo pagar ese precio. Ya Él pagó el precio. Ahora, nosotros, para demostrar que nosotros vamos camino al cielo con Jesús, tenemos que mostrarlo con un cambio de vida. Oramos. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos has dado de compartir tu palabra, Señor, porque lo que compartimos aquí es palabra tuya, es inspirado por tu Espíritu, Señor. Y sabemos que tú has tocado alguna vida en esta hora, Señor. Amén. Te pedimos que aquel que está arrepentido, Señor, de sus pecados, tú le perdones, Señor, y que en este momento tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor, que tú le ayudes y le restaures, Señor, a la comunión plena contigo. Bendice, Señor, a aquellos que te reciben hoy por primera vez como Salvador, y permite, Señor, que ellos también puedan, por medio del Espíritu Santo, vivir para Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén. Amén. Pues entonces está pendiente para la próxima vez, que siempre Dios tiene cosas buenas para nosotros, y yo estoy ya en la expectación de qué es lo próximo que Él tiene para nosotros, para que aprendamos y vivamos una vida que agrade y exalte el nombre del Señor. Recuerda que a lo mejor puede haber una persona alrededor de ti que lo único que puede conocer del Señor es lo que tú haces y lo que tú demuestras. Así que nosotros tenemos que comportarnos a la altura de lo que Dios pide que nosotros hagamos, para que otros conozcan del Señor y puedan comprar el ticket también. Pues Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén. Dios te bendiga. Amén.